que este sacerdote que ustedes ven aquí se llama Martín Lutero, y Martín Lutero nació en Alemania en 1483. Nació en Alemania y cuando él era niño, él tuvo la bendición, la oportunidad de ir a un colegio a estudiar y allí aprendió el idioma latín. Además de alemán, le enseñaban latín. Porque en las iglesias, la palabra de Dios, la Biblia, se leía en latín. Muchas iglesias se leía la palabra en latín, especialmente en las iglesias católicas. Yo recuerdo cuando yo era niña que acompañé a una tía mía a la iglesia y se leía en latín. Y yo decía, ¿cómo la gente entiende esto? Pero así mismo era. En mi país, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero también nos enseñan inglés. Y así hay otras escuelas que enseñan diferentes idiomas. A él le enseñaron latín y fue una bendición porque después cuando él llegó a hacerse sacerdote, él podía entender lo que los sacerdotes hablaban, podía entender la palabra porque conocía el idioma. Había mucha gente en su país, en Alemania, que no conocían el latín y cuando los sacerdotes hablaban y decían algo, ellos simplemente repetían lo que les pedía que repitieran porque ellos no entendían nada. Y Martín decía esto como que no debería de ser así, como que todo el mundo debería de tener acceso para poder leer la palabra en su propio idioma. Y eso siempre a él le calaba profundo y ese era su pensar, el que la gente debería de tener la palabra de Dios en su idioma. Pero se hablaba en latín. Y hay una cosa que a él le encantaba mucho siempre y era estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando él estaba así como que a veces uno se desvela por las noches y no puede conciliar el sueño, él se ponía a leer. Y él entraba a la biblioteca de allá del monasterio donde él estaba. Y él comenzó a visitar esa biblioteca y a leerse los libros. Especialmente leía la Biblia, la palabra de Dios. Y él la estudiaba, la escudriñaba. Y mientras él está leyendo la Biblia, él encontró varias cosas que lo hicieron pensar. Y él encontró en Romanos 1:17 que la salvación y la justicia es por la fe. Y él entendió que nosotros somos pecadores, pero que Cristo nos ama a cada uno de nosotros y que Cristo nos puede perdonar. Y él leía la Biblia y él dijo, mira, la salvación es por fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, no es por cosas que nosotros tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque después la gente va a decir, no, yo tuve tal cosa, yo hice tal cosa y yo soy salvo porque yo tenía. Y dice, mira, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir lo que yo hice. Es por la fe en lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que Él se entregó, que Dios envió a su Hijo al mundo, se entregó, murió por la cruz, pero resucitó. Y esto es lo que hace que nuestros pecados sean perdonados. Y cuando Él entendió todo esto, Él dijo, la gente necesita saber todo esto. Que esto es algo que es por gracia, es gratuito, no hay que estar presentando ofrendas, ni estar vistiéndose de tal forma o estar haciendo ciertos rituales por cada cierto tiempo para que uno pueda ser perdonado. Uno simplemente tiene que creer, hablar con Dios, pedirle perdón y Él te va a perdonar. Y cuando Él entiende todo esto, Él empezó a escribir él empezó a estudiar y empezó a escribir lo que él iba encontrando. Mientras él estudiaba esa palabra, él decía, espérate. Y él escribía el versículo bíblico y escribía lo que él encontraba. Esto es por gracia. Y está en Efesios 2, versículos 8 y 9. Esto es por fe. Esto es por
y todo lo fue escribiendo, de tal forma que cuando él se dio cuenta, él tenía 95 versículos que eran como lo que se le llama una tesis. Él tenía todo redactado. Y él decía, la iglesia tiene que renovarse. La iglesia necesita transformarse. La iglesia necesita una remodelación. Así que cuando nosotros necesitamos hacer una remodelación, una construcción, nosotros buscamos personas que están preparadas para esa construcción. Y el arquitecto de la iglesia, ¿quién es? Dios. El arquitecto, el constructor, el que formó la iglesia es Dios en su palabra. Así que a través de la Biblia él pudo encontrar muchas cosas, las cuales redactó en un documento que nosotros conocemos como las 95 tesis, pero en ese momento él las escribió en un papel y ¿sabes qué hizo? Fue a la puerta de la iglesia y las clavó allí. ¿Por qué en la puerta de la iglesia? Porque eso era como si fuese un tablón de expresión pública, donde la gente escribía las cosas que necesitaban ser corregidas o los anuncios que necesitaban ser enviados a la gente, las cosas importantes para que la gente las leyera, se colocaban en la puerta de la iglesia. Así que él fue allí y clavó las 95 cosas que él encontró que la iglesia necesitaba corregir, que la gente necesitaba entender, que en la iglesia no se estaban haciendo, según él entendió, de forma correcta. Y, por supuesto, los sacerdotes allí estaban furiosos y empezaron a decirle a él que quitara esas tesis, esos escritos que él había puesto allí, que los quitara de las puertas de la iglesia. Pero él tenía que retractarse, y retractarse, ¿sabe qué significa? Decir que lo que él había escrito no era correcto. Y él dijo, es que todo lo que yo escribí, yo lo leí, lo estudié en la palabra de Dios. Y está escrito con su versículo bíblico, con sus bases bíblicas. Si ustedes si ustedes encuentran en la palabra de Dios algo para refutar cada una de las cosas que yo escribí allí, ustedes me lo dicen, me lo comprueban, me lo muestran con la palabra y pueden estar seguros que yo las voy a quitar y yo me voy a redactar. Me voy a retractar. Pero si no me muestran eso con la palabra, no. Y como no podían hacerlo, porque él todo lo había puesto con la palabra, la gente querían llevárselo a él preso. Se lo querían llevar preso y ¿saben qué pasó? Vino un amigo de él, que era el príncipe de Sajonia, el Federico el Sabio, que se conoce así como Federico el Sabio. Se lo llevó escondido de noche, mandó a sus jinetes para que lo secuestraran. Y era para esconderlo en su palacio, en su castillo. Ustedes saben los castillos, no sé si han visto láminas visuales, dibujos de diferentes castillos que son inmensamente grandes. Allá en Alemania. Pues este Federico, el Sabio, vivía en uno de esos castillos grandotes, por lo tanto tenía mucho espacio y allí escondió a Martín Lutero. Martín, para que nadie lo pudiese encontrar. Martín estuvo escondido en una habitación mucho tiempo. ¿Qué hizo Martín durante ese tiempo? Él empezó a estudiar allí donde estaba la palabra de Dios y ¿saben qué hizo? Él empezó a traducirla del latín al alemán, el Nuevo Testamento. Empezó a traducirlo y escribirlo. ¿Por qué? Porque él quería que la gente pudiera tener la Biblia en su idioma para que la pudieran leer, para que la pudieran entender. Cuando tú tienes la palabra de Dios escrita en tu idioma, tú la puedes leer y tú puedes escudriñar lo que te enseñan.
Cuando nosotros escuchamos palabras de Dios predicada, nosotros tenemos que comprobar que lo que nos están diciendo es algo correcto, que lo que nos están diciendo está en la palabra de Dios. Y eso quería Martín. Martín tradujo el Nuevo Testamento al alemán y le ayudaron a traducir el Antiguo Testamento para completar toda la Biblia en el idioma alemán. Él fue una persona muy importante para Alemania porque los alemanes pudieron tener la Biblia en su idioma y poder leerla y entenderla. Asimismo, hay muchas personas en diferentes lugares que también han hecho este trabajo arduo de la traducción de la Biblia para que nosotros también podamos tenerla en nuestro propio idioma. Dios les bendiga.